Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Como todos los días tenemos nuestra reflexión desde la palabra de Dios. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 10, y hoy queremos subrayar especialmente el versículo 11. Joab le dijo: si los arameos comienzan a superarme, ven en mi auxilio. Y si los amonitas comienzan a superarte, iré en tu ayuda. Esto es lo que nos dice el segundo libro de Samuel, capítulo 10, el versículo 11. En el contexto bíblico, queridos amigos, en que nosotros nos encontramos, aquí estamos hablando de Joab, que es el jefe, ciertamente, del ejército de David. Y así, Joab establece un pacto de ayuda mutua con Abisai. Recordemos que Abisai es su propio hermano. Entonces, esta frase central es: yo iré a socorrerte. Esta es la frase importante, queridos amigos, por lo menos dentro de nuestro contexto bíblico, que nos está diciendo el autor sagrado: yo iré a socorrerte. El verbo en hebreo, ciertamente, que aquí se utiliza en nuestra Biblia, es el yashá. Yashá. El yashá, salvar, liberar. Iré a liberarte, iré a socorrerte. Y esta raíz es una raíz muy importante, es una raíz fundamental, muy utilizada en la Biblia. De ella proviene incluso el nombre del Mesías, ¿verdad? El Yashá, o sea, la función, el Yashá, el Salvador, el liberador, el Mesías, el ungido, el llamado. Tiene una función importante, que es esa función del liberar. Yashá, Yeshua, de ahí viene el nombre de Jesús, ¿se dan cuenta? Salvador, liberador, Yashá. Entonces, queridos amigos, el acuerdo aquí que nosotros estamos leyendo entre Joab y Abisai no es solo un acuerdo, un pacto, un berit en hebreo, del sentido guerrero, del sentido militar, del sentido bélico, sino que sobre todo nosotros nos damos cuenta que es un pacto de solidaridad. Queridos amigos, esta es la palabra esencial que nosotros tenemos que tener en cuenta. El pacto de solidaridad total, es decir, un hermano que no abandona a su propio hermano. Y nosotros sabemos que incluso que aquí Joab y Abisai son hermanos de sangre, son los hijos de la hermana de David. Y por lo tanto aquí nosotros sabemos que hay todo un camino de fraternidad, incluso sanguínea, ¿verdad? Consanguíneos. Queridos amigos, la solidaridad, la fraternidad es esencial y fundamental entonces aquí.
no es simplemente un pacto, como decíamos, militar, sino que es un pacto de la persona que no abandona a su hermano. Upeaña de Jay Cuamana oye yepa porque peaña importante tereña de Guanabey para nuestra realidad de relación, nuestra realidad de vida, de comunidad. No solamente nos unimos para guerrear, para pelear contra enemigos, entre comillas, en el sentido bélico, sino que sobre todo también tenemos que unirnos. Y esto es lindo, ¿verdad? Porque muchas veces vemos que hay pactos, alianzas entre naciones, entre pueblos, entre comunidades, pero también en un sentido positivo de la educación, del comercio, de la ayuda en el crecimiento, ¿verdad? Con los valores, los principios, los conocimientos. Y esto es lo que tiene que primar entre nosotros, ¿verdad? No solamente estar haciendo pactos guerreros, pactos militares para defendernos contra un enemigo común. Justamente la palabra solidaridad, queridos amigos, suele apuntar bastante a el unirnos todos, pero para guerrear, en un sentido más bien bélico o en un sentido de que el desastre o el enemigo nos causa el mal o podría causarnos el mal a todos. Y por lo tanto yo necesito hacerme solidario con los otros, me guste o no me guste, porque el mal, el enemigo, caería no solamente sobre esos que me están invitando a hacer el pacto del Berit, sino que sobre toda la comunidad. Sin embargo, la fraternidad, el amor y la caridad va mucho más allá que una simple solidaridad de un pacto militar, sino que es un pacto de corazón, un pacto de entereza por hacer crecer a la persona y a la humanidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Llena mi vida. Ven, ven, ven. Fluye. Ven, ven, ven. Espíritu de Dios.
máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Copaco Vox. Conectado a donde vayas. Yande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Quiero decir que sí, como tú, María.
Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, el capítulo 10, y hoy específicamente con el versículo 11. Y dijo, si los sirios pueden más que yo, tú vendrás en mi ayuda. Y si los amonitas pueden más que tú, yo iré a socorrerte. Ahora queremos mirar, queridos amigos, de un contexto histórico. Lo que sucedía en aquel tiempo, ¿verdad?, en estas regiones, en la parte del Oriente Medio. En la guerra antigua, recordemos, queridos amigos, que las comunicaciones eran mínimas y las batallas podrían desorganizarse con mucha facilidad. Pueden dar por y la comunicación, ¿verdad? Hoy en día es impresionante, ¿verdad? Miles de kilómetros, pero nosotros estamos hablando, nos estamos comunicando, estamos dando órdenes. Desde miles de kilómetros estoy observando hasta una hormiguita o incluso más chica que una hormiguita que se está moviendo y lo veo de miles de kilómetros, ¿verdad? Entonces, pactar en aquel tiempo, porque era muy fácil la desorganización de esta ayuda mutua, garantizaba que ninguna parte del ejército quedara desamparada. Nadie podía quedar desamparado, todos tenían que recibir ayuda, ¿verdad? Pero si yo estoy lejos, ¿cómo hago para ayudar justamente a aquel ejército que se encuentra desamparado, está solo? Entonces los pactos, aquella otra nación que se encuentra en aquel lugar con quien estoy haciendo un pacto, entonces ciertamente puede ser esa persona solidaria, ese grupo solidario, ese grupo que me va a ayudar, ¿verdad?, ante las adversidades y dificultades. Por lo tanto, el ejército no quedaría en ningún momento desamparado. Ahora, históricamente, porque estamos mirando de un contexto histórico, queridos amigos, este versículo aquí, 11, nos refleja un principio táctico básico en las guerras del Oriente en aquel tiempo, ¿verdad? Pero también esto nosotros tenemos que aplicarlo no solamente a un contexto histórico, a un contexto guerrero, sino también tenemos que mirar desde un principio espiritual profundo. Es decir, mirar un poquitito más allá, mirar un poquitito más al frente. Dentro de nuestro contexto cultural, antropológico, ciertamente que en la mentalidad semita de estas regiones, la ayuda, es decir, esto se dice el azar, ¿verdad? Eser, azar, fuerza, ayuda, azar, no era opcional, sino que debía ser un deber sagrado entre ellos. La ayuda, queridos amigos, como la hospitalidad, etc., el azar, eser, siempre lo tenían como un deber sagrado entre los hermanos y entre los aliados. Y este es el aspecto cultural y este es el aspecto antropológico.
era importante el pacto entre esas naciones. Era importante el pacto y la alianza entre estos hermanos para poder luchar y para poder salir adelante. Necesitaban de esa ayuda, el azar entre ellos. Antropológicamente, esta escena representa la interdependencia de la vida comunitaria. La ñeikote peñandera pisar en dicatu ñandela yeikola ñandeñorei dicatu la yeyapomba evela ñandeño lleva. Hay coteneta catuete eñembo uskesendie Sheime Momburu, Dereme Momburu lleva, Dereime Coaven, Derei Qua, Upeshamo Sheiko Teneta Hande, Avereñe Moita la Tendo Taisaramo, en Bojasan, Huella Selan de Po. Hoñon Dio, Besaba Yaguatata, Coanga, Hañañona y Nota Yayapota. Por eso la alianza, el Berit, Yayapomandana. Hay que hacer un pacto entre los dos, entre estas comunidades para poder luchar contra el enemigo común. Upeagina la palabra solidaridad ya lleva. Solidario es aquel que se une en una alianza, en un berit, para luchar contra un enemigo que es común a todos nosotros. Por lo tanto, solamente la interdependencia de la vida comunitaria es lo que nos hace entender que nosotros no podemos sostenernos solos. Upeaguen así yo que cueraña notaña moía llevaña wingue peñane aputu ni catuñande la yecola ñande ñorei ni catuñande. Aquí dice el hecho de sostenerse solos. Ñeco TV tamanteo y peñandera pisar. Esa es la solidaridad. Y de esto también, de esa solidaridad, de esa ayuda, va a depender la supervivencia de una nación, de esa ayuda, de esa mano que le pasamos a esa persona que está a nuestro lado, va a depender la supervivencia de una nación. La ayuda mutua, entonces, como elemento fundamental dentro de este camino contra cualquier adversidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Fundada por Cristo, la iglesia que abre sus puertas, la iglesia que tiene pasión. Fuimos llamados desde el bautismo a ser testimonio viviente de aquel que su vida entregó. Y nosso canto suba até o céu como incessantemente ao nosso Deus. Ele nos escucha y nos acompaña en este camino a la eternidad. Oh, oh, oh.
de muitas nações, unidos sobre uma fé que vive e transmite amor. Somos un pueblo que marcha unido, que lucha por una esperanza, que cree y confía en Dios. Y nuestro canto sube hacia el cielo como incenso ardente a nuestro Señor. Él nos escucha y nos acompaña en este camino a la eternidad. We are one faith, we are one family, we are one church, we are the bride. We are one faith, we are one family, we are one church, we are the bride. É pela fé que recebemos We are one family, nossa alegria vem do Senhor. we are the bride. É pela fé que recebemos We are one family, nossa alegria we are the vem church, do Senhor. we are the bride. Y nuestro canto sube hacia el cielo como incienso ardiente a nuestro Señor. Él escuta y nos acompaña en este camino para a eternidade. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy, 11 de septiembre, en este jueves, recuerdo un año más y agradezco a Dios por mi bautismo hace 59 años, 1966. Ya lleva Peñan de Yarame, S.P. Gracia, tan importante del bautismo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia. Sopórtense los unos a los otros y perdónense mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja contra el otro. El Señor los ha perdonado. Hagan ustedes lo mismo. Y así continúa esta palabra del Señor. Qué interesante, queridos amigos, lo que hoy nos propone en este día. En primer lugar, revestirnos, dice, de los sentimientos, peñan de yara o era y pupe, como era Jesús, como Dios ha manifestado su gesed, su misericordia, su amor hacia la creación. Lleva la encarnación para mostrarnos, caminar con nosotros. Y por lo tanto, dice, practiquen ustedes la benevolencia,
la humildad, la dulzura, la paciencia. Upeanate. Practicar, queridos amigos. Upea con hay cuñas endunte vaina, sino que upea ñande peñas enduriré, ñamoyara en práctica. Elemento fundamental, elemento sustancial en nuestra vida y en nuestro camino cristiano. Pero, queridos amigos, como consecuencia tiene que ser el soportarse, dice, los unos a los otros y perdonarse mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja contra el otro. El soportarse quiere decir que nosotros aceptamos nuestras limitaciones y aceptamos también la limitación de nuestro hermano. Pero pean de Iseina, queridos amigos, que ñande peisha guarante maraboya lleva. Upeaco Iseina, dale será. Yesa cuaque, yesa peague, acuangañe perú, que va a po vender coere. Va isha va pender a pisar ñande quiere, te está soportando. Pero peisha y pea o mañana dejen de soportar, entonces dale. Coan a peño perdonar, a peño punuara, peya popeta pepeajú. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, hoy especialmente reflexionando sobre el capítulo 10 y subrayando este versículo 11. Joab le dijo: si los arameos comienzan a superarme, ven en mi auxilio. Y si los amonitas comienzan a superarte, iré yo en tu ayuda. Esto le estábamos diciendo, queridos amigos, dentro de una presentación, ¿verdad?, teológica, ciertamente, porque toda la palabra de Dios se está mirando desde una estructura teológica. Tenemos elementos históricos, no vamos a negar elementos históricos, pero detrás de toda historia bíblica sabemos que lo que prima, es decir, lo primordial, lo elemental y fundamental, es la enseñanza teológica. Va a imaginar la ñandeña enojea de esa situación concreta de la que está viviendo el pueblo, de lo que está viviendo el autor sagrado con su comunidad. El autor sagrado está comunicando una experiencia humana, atención queridos amigos,
una experiencia humana, penuchón, hay que pisar tierra, eso quiere decir experiencia humana, pero desde la experiencia humana comenzamos a mirar y a entender nosotros el aspecto religioso. Va epala ñande yaraje y sea ñande ina a través de nuestra reacción, a través de lo que nosotros estamos haciendo. Todo lo que nosotros obramos, todo lo que nosotros actuamos, eso depende muchísimo, queridos amigos, de una experiencia humana, pero luego una experiencia humana reflexionada. Aupeña de ahí hasta la lección. Aupei pearireña de lleva. Haisha peña de en Baracaya una vente o pone a tatabe. Yay qua pona ba epalo y coa que. Con añe pregunta ñaña mindu. Yay qua ya esa ñañe organiza yerita por lo que hoy la ya ayer en el mismo problema. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Y esto es interesante, ¿verdad? Porque uno va entendiendo lo que significa aquí esta solidaridad. Ñaño Putimota. Se lleva, dice luego, ¿verdad? Si yo me siento, si me siento rebasado, dice, si los arameos comienzan a superarme, ven en mi auxilio, y le hermano, avisai, ¿verdad? Y el otro le dice, y si es que tú te sientes con los amonitas superado, yo iré en tu ayuda. Ahora hay algunas palabras claves que tenemos que mirar que el autor sagrado nos está queriendo transmitir. Primero luego es el yasha. Yasha ya es macuriñandé, que quiere decir salvar, socorrer. Y esta raíz significa así liberar. Y está en el centro de la teología bíblica. Baeiseina, que está en el centro de la teología bíblica. Opeaco Iseina. Coñan de Yarañe, en 73 libros, ñande yaguereco, ajina coame, maná la yaguereco, maná oye jaiba cuecoa, va a ir la ñande ya la cola hoja de ruta, ja, y porque justamente queremos llegar a un objetivo. Va el ñande objetivo, mooto va la yaguatañeina, va eva la ya usea y la gente, va el are usea, mooto la reguatacereína, mo la renguajense, ahí está. Jaupea era la yashar. Upea dice salvación, Upea dice liberación. Y este es el centro de toda la teología bíblica. O sea que la oñe por anduno BM, y no BM de baético con a 73 libros de la Biblia, ñande yaguereco, marápico con a la oñe moiva, que a ver, oye, ahí va, que lleva. Cuando hay magia, sino que esta es una experiencia dentro de la humanidad, el hombre, que mira, que busca desde su experiencia de vida y reflexionando, porque en su comunidad, pero mirando desde Dios. Hamba eva ñande yaro y cuave ñandea y ñande bueno. Peisare ya pono será upeisare guajeta a tu realización, a tu felicidad, así vas a llegar a tu yashar, upeise a tu propia liberación. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Después de entonar el Padre Nuestro seguido por el coro de más de 800 fieles que asistían ese 4 de marzo de 1956 a la Eucaristía en la Basílica del Señor de los Milagros de Buga, el Padre Ernesto Uribe Ruiz se disponía a repartir la comunión cuando de entre la multitud surgió Rodolfo Quintero Barreto,
un hombre de complexión fuerte y de unos 30 años, que se adelantó hasta el presbiterio, sacó un cuchillo de la pretina, le asestó una puñalada en el estómago al sacerdote y se escabulló por entre la gente paralizada, pero no alcanzó a llegar a la puerta porque algunos feligreses reaccionaron oportunamente y pudieron dominarlo. Entre tanto, el clérigo, con expresión de pánico, dio media vuelta, trastabillando llegó hasta la imagen del milagroso, se reclinó sobre su altar y se desmayó. Al recuperar el conocimiento se palpó el abdomen y sorprendido observó que no tenía ninguna herida, mientras que los fieles que lo rodeaban miraban también estupefactos los 3 fragmentos en que se había partido la daga de acero y daban gracias al Señor de los Milagros por ese nuevo milagro. Esta cadena interminable de prodigios comenzó en 1580, cuando una lavandera que restregaba ropa en el río Piedras, hoy río Guadalajara, vio como un pequeño crucifijo que flotaba mansamente sobre las aguas se detuvo a su lado y maravillada dio gracias a Dios que así le cumplía su viejo anhelo de poseer un Cristo. Pues meses antes, al ver a un padre de familia que era arrastrado hacia la cárcel por una deuda, sin meditarlo, lo rescató cancelando su obligación con los 70 reales que había ahorrado durante varios años para comprar el crucificado de sus sueños. Al cabo de algunos días, el crucifijo entronizado en un improvisado altar en su choza comenzó a crecer y en cuestión de semanas alcanzó 1 metro de altura. Actualmente tiene 1,70 m de alto por 1,30 de ancho. Y desconcertada le confió el secreto al párroco, quien lo compartió con los notables de Buga. Y a las pocas horas el pueblo entero ya estaba desfilando ante el Cristo y empezaron a desgranarse los milagros. En poco tiempo las filas de personas procedentes de todo el occidente de Colombia ya eran interminables y cada peregrino le rebanaba un pedacito de madera para llevárselo como reliquia, y los que no zarandeaban el crucifijo con manos sudorosas hasta que ese crucifijo desfigurado se ennegreció, y por eso el obispo de Popayán ordenó que fuera incinerado. Pero a medida que las llamas lamían la talla, la imagen comenzó a sudar. Entonces los presentes se apresuraron a empapar algodones con la exudación para llevárselos como reliquia, claro. Y en cuanto comenzó a extinguirse el fuego, el crucifijo, como si hubiera pasado por un crisol, emergió reluciente de las cenizas y parecía acabado de esculpir. Con mayor razón la afluencia de devotos se multiplicó, lo que obligó a que al Señor de los Milagros, como ya se le conocía, lo trasladaran a una ermita que fue el santuario más visitado del país, pero al cabo de 3 siglos se hizo evidente su pequeñez para el tamaño de la demanda, y por eso en 1907 lo llevaron en triunfo a la nueva iglesia, que desde 1937 es Basílica Menor y tiene 80 metros de larga por 33 de ancha, en donde el Señor de los Milagros recibe anualmente a 1 millón de peregrinos de todo el mundo que siempre regresan a casa con las promesas cumplidas. Pues el Señor de los Milagros de Buga nunca deja ir a nadie con las manos vacías. Por eso hoy, 11 de septiembre, día de su festividad, pidámosle al Señor de los Milagros de Buga que renueve nuestra fe. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada en la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo María, cuando nos hablan los hombres, en el hermano que sufre, en la sonrisa del niño, en la mano del amigo, en la paz de una oración. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar al Señor. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos mirando aquí algunas palabras claves. Decíamos el Yashar, que quiere decir salvación, liberación, apeango hebreo vein. En la traducción, ¿verdad?, del libro de la Biblia de los 70, eso se tradujo al griego. Upea oye en griego soso. Y este verbo también significa el hecho de salvar, pero sobre todo el soso se refiere más también a una situación de familia, a esa situación de hermano. Quiere decir salvar ineludiblemente, indica tú y la eludió, vea. ¿Por qué? Porque es tu hermano, Hay una segunda palabra, queridos amigos, que es el azar. La palabra azar es muy importante, este verbo,
porque implica también, queridos amigos, el apoyo eficaz y fuerte. Asar, eser. De ahí viene incluso todo lo que significa la fuerza de Dios, ¿verdad? La ayuda de Dios, asar. Y aquí, con esta palabra, nosotros entendemos que es el mismo Señor que viene en nuestra ayuda. Peñande yara oía lleva. O una ñandere yay, o mañá, o jesá, ñande putigoña ina, ñande mopu aina. Exegéticamente, entonces, la ayuda fraterna es el signo visible de la ayuda divina. Signo visible de la ayuda divina. Entonces, por eso tenemos que estar siempre, ¿verdad? Muy atentos. Siempre tenemos que escuchar, saber, conocer. ¿Verdad? Cuando está a nuestro lado, cuando nos propone algo. Y bueno, ahí vamos a encontrar, ¿verdad? Como ese signo visible de la ayuda divina del Señor, el eser o el asar. Hay una tercera palabra también clave, queridos amigos, en este texto, en este versículo 11 del segundo libro de Samuel capítulo 10, que es el Yahol. Yahol quiere decir el poder, ser capaz, ser capaz. Entonces indica la capacidad de prevalecer. Pero de la nane pues acá no hay nada, ahí está. O si ellos, Yahol, imbaretebeico, y si ellos están prevaleciendo sobre vos, entonces, shata, ¿verdad? Ahí entra la ayuda, dijimos hace rato. Pero la exégesis, queridos amigos, siempre nos subraya que el hombre debe reconocer que no siempre puede todo, sino que necesita de su hermano. Por eso dice, si tu enemigo, si los amonitas prevalecen sobre vos, ani hoy te iré duda ya es ahí ani que dudate, se no hay que, ani cote me imagina, ani que dudate, nada veo hilande, yo que, ojo aguaisha, ne puteo. Se dan cuenta las palabras claves aquí, ¿verdad? ¿Para qué? Para el yashar, para salvarte, para liberarte. Liberar, ayuda y prevalecer. Son tres palabras claves que tenemos en este versículo 11 del capítulo 10 del segundo libro de Samuel. Queridos amigos, esto nos ayuda a nosotros a entender algunas de las enseñanzas básicas y elementales para nuestra vida. En primer lugar, miremos un poco, porque aquí se presenta la pedagogía de Dios. Va a decir la pedagogía que dice Ina, peñan de yara, cañan de PJP, va a decir pañan de yaguatata ñaina, porque ñan de yara, como asañan de peipo, hañan de la escuela, escuelita ya poñan de día. Upea dice la pedagogía, ñan de güera jaina, beteita peponare, esa can, guaysa ñan de morubipa, ojola ñan de rape, para poder liberarnos, salvarnos, para que nosotros podamos realizarnos. Y en primer lugar está esa palabra que es la solidaridad, ¿verdad? Solidaridad. Segundo es el apoyo mutuo, queridos amigos. De Catuy, entonces, la ñandé, la ñamañá, como si fuésemos persona cuatijaño, el individualismo. Estamos en la individualista itereia, gente, etcétera, etcétera, rompiendo toda vida comunitaria. Así es imposible caminar en conjunto, es imposible de las redes, ¿verdad? Tenemos que caminar en redes. Y sobre todo, queridos amigos, recordemos que el auxilio divino es el elemento esencial que se manifiesta, ¿saben en quién? En el mismo hombre. El auxilio divino se manifiesta a través del auxilio fraterno. Opeaiseina ñande, yahuerajajina peñande yara, hoy putimose ya bebes avisabe a la comunidad. Somos nosotros los portadores del auxilio y de la gracia de Dios a nuestros hermanos. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe
Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.